Ahora resolveremos una red o un circuito en el cual vamos a aplicar ahora el análisis de nodos, recordando por medio del análisis de nodos de corriente directa, ahora en el caso de corriente alterna, ser la misma teoría y la misma tecnología o la misma técnica. ¿Qué es lo que necesita? Hay que definir los nodos. Ok, aquí definimos todo esto, es un nodo y este es otro nodo, y aquí le llamamos el nodo 1, el nodo 2, y lógico, todo esto es el nodo, ¿sí? Y al cual vamos a elegirlo como un nodo de referencia. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos este circuito y hay que establecer una ley de Kirchhoff de corrientes, donde tenemos que en el nodo 1 yo tengo una corriente que le llamo una corriente I1, en el mismo nodo 1 yo te llamo una corriente que esté saliendo y le llamo una corriente I2, y tenemos una corriente aquí que está entrando que le llamamos una corriente I3. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, nos va a decir que las corrientes que entran I1 es igual a las corrientes que salen I2, y aquí sería lo siguiente, aquí sería más, bueno, aquí sería más I3 que está entrando, que esto es igual a la corriente I2 que es la que está saliendo. Por lo tanto, ahora vamos a establecer las características de cada una de esas corrientes parciales. Pero sí quiero ser muy claro, enfatizar que lo que queremos determinar entre este punto es el voltaje V1 con respecto a este punto, y aquí tendremos el voltaje V sub índice 2 con respecto a estas situaciones. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tengo más y aquí tengo menos. Por lo tanto, la corriente I1 va a ser igual a ¿quién? Al voltaje, tengo aquí el voltaje 60 cis de 0 grados, y aquí tengo menos el voltaje V1 sobre la impedancia de 20 cis de 0 grados. Eso es lo que respecta a la corriente 1. La corriente 2, la corriente 3, perdón, que es la que está entrando de la fuente, más la corriente 3 va a ser igual a 100 cis de 40 grados menos la V1 sobre la impedancia de 10 cis de 90 grados. Que esto va a ser igual a la corriente I2, el voltaje V1 menos el voltaje V sub índice 2 sobre la impedancia 4 más J4. ¿Estamos de acuerdo por este lado? Por lo tanto, esta acción, este valor que yo tengo aquí, pues lo puedo interpretar en forma polar. ¿Cómo nos quedaría esa representación en forma polar? Pues claro, eso hay que ser con la característica de la calculadora, pero bueno, eso ahorita lo dejamos planteado para la malla 1. Por lo tanto, esa acción en ese nodo nos va a quedar de la siguiente manera, que yo tengo que 60 cis de 0 grados sobre 20 cis de 0 grados más 100 cis de 40 grados sobre 10 cis de 90 grados, que esto va a ser igual a ¿quién? A las características de V1 que va a multiplicar a ¿quién? V1 va a ser 1 sobre 20, ¿sí? Más 1 sobre 20 más 1 sobre J10 más 1 sobre 4, que es la que los elementos que concurren al nodo. Y que lo que sucede también vamos a tener aquí más la B subíndice 2 que va a multiplicar a ¿quién? A 1 entre 4 más J4. Quedará bien establecida esa ecuación en la malla 1. ¿Sí? ¿Sería más o sería menos aquí este signo? ¿Sí? De acuerdo a esto, aquí me queda este valor con menos, y esa es la primera ecuación para el nodo 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede para el nodo 2? En el nodo 2 yo tengo que una corriente que le llamé por este lado una corriente I2, aquí una corriente que está saliendo que le llamo la I4, y aquí una corriente que está saliendo que le llamo la I5. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, me dice que las corrientes que entra I2, que es igual a la corriente que sale I4 más la I5. Por lo tanto, ¿cómo podemos establecer ahora esas ecuaciones? Donde es la ecuación del nodo
del nodo 2 nos va a quedar de la siguiente manera. Por esto, menos 1 sobre 4 más J4 que multiplica a B1 más B subíndice 2 que multiplica ¿a quién? Las características, los elementos que concurren al nodo J4, bueno, la impedancia de 4 más J4, 6 y la de 10. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Aquí me va a quedar 1 sobre 4 más J4 más 1 sobre 6 más 1 sobre 10. Que esto va a ser igual ¿a quién? Igual ¿con qué elemento? ¿Sí? ¿Cuál sería la característica de esta ecuación? ¿A qué estableceríamos esa igualdad? ¿Sí? Donde esa igualdad nos va a quedar de la siguiente manera. Pues lógico, ya no tenemos otra fuente igualar con 0. Y aquí tengo la ecuación de la malla, perdón, del nodo 2. Donde ya en forma matricial, ¿cómo nos va a quedar esto? Si alcanzamos a visualizar en el pizarrón todo lo que estamos, las dos ecuaciones que tenemos aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a quedar en el sistema matricial? El sistema matricial establecido por esas dos ecuaciones va a ser el siguiente. En forma matricial voy a tener que, acá lo tengo que, 1 sobre 20 más 1 sobre J10 más 1 sobre 4. Y aquí tendré menos 1 sobre 4 más J4. ¿Sí? Para esa primera renglón. ¿Sí? Y aquí yo establezco ahora lo siguiente, el siguiente renglón. ¿Sí? Y eso que va a multiplicar ¿a quién? Hay 1, hay 2, y aquí voy a establecer las tensiones. La tensión que esto va a ser igual ¿a quién? A B1, la columna 1 que teníamos era 60 cis de 0 grados sobre 20 cis de 0 grados más la otra fuente que será 100 cis de 40 grados sobre ¿quién? Sobre 10 cis de 90 grados. Y aquí ya tengo establecido ese primer renglón. ¿Qué es lo que va a pasar con la malla? Con el nodo 2 tendré menos 1 sobre 4 más J4. Y acá tendré ¿cuánto? 1 sobre 4 más J4 más 1 sobre 20, 1 sobre 10 más 1 sobre 6 menos J8. Y aquí tendré la tensión de 0. Por lo tanto, estableciendo esa matriz me va a tener los siguientes valores, que la B1 va a ser igual a 62.34 cis de 1.66 grados, y la B subíndice 2 va a ser 38.2 cis de menos 34.36 grados, vol y vol. Y aquí estamos estableciendo ya nuestra solución por medio del método de nodos para esta red o este circuito, donde tendremos cuántas ecuaciones. Tengo 1, 2, 3 nodos. No tengo el nodo de referencia, por lo tanto tendré dos ecuaciones donde voy a tener el voltaje 1 con respecto al voltaje 2. Y aquí está establecido la solución de este circuito aplicando el análisis de nodos. Y aquí está establecida las ecuaciones, lógico, y este es la resultante de la matriz, ¿sí? Para terminar las dos ecuaciones de nodos para esa red. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, ya lo dejaríamos al alumno para que reduciera este circuito o lo hiciera por el método de mallas. Ok, o también lo podemos nosotros plantear ya la solución
o la comprobación de qué manera sería. Podríamos usar una transformación en esta red. ¿Cuál sería la transformación? Transformar esta fuente de tensión a fuente de corriente. Entonces aquí me quedaría este circuito, sería un circuito equivalente de la siguiente manera, donde tengo aquí una fuente de corriente, tengo la resistencia de 20, aquí tengo esta otra también de igual manera, tendría esta acción J10, ¿sí? Y tendríamos aquí la otra fuente de corriente, que sería una fuente IB, una fuente IA, que aquí tendríamos ahora esta acción de esta manera, transformando nuestro circuito, hacer la conversión de las fuentes de tensión a fuentes de corriente. ¿Y cuál sería el valor de la corriente IA? Sería igual a que a la tensión 60 cis de 0 grados sobre la resistencia que es 20 cis de 0 grados. Por lo tanto, esta corriente IVA me queda 3 cis de 0 grados. Y la corriente B, la corriente IB, sería igual a ¿cuánto? A 100 cis de 40 grados sobre 10 cis de 90 grados. Por lo tanto, la IB nos quedaría de 10 cis de 90, sería B menos 50 grados. Esto suba para arriba negativo, menos 90 más 40 nos da menos 50 grados. Y yo puedo establecer ahora mi circuito en forma, ¿sí?, de la transformación de las fuentes de corriente, y dejamos al alumno que haga la comprobación a partir del método de nodos. Ya lo podemos demostrar por mallas, lo podemos demostrar por las transformaciones y comprobar los resultados por nodos. Y así sería el planteamiento y cómo podemos ir haciendo el seguimiento en la solución de los circuitos y aplicando las técnicas del análisis de nodos. Análisis, no se pierda el concepto, análisis. Analicemos el circuito para llegar a una solución satisfactoria y lógico poderlo comprobar con otra herramienta, mallas, transformación de fuentes. Y aquí cómo plantearíamos nuestro circuito. Observemos cómo nos quedaría aquí. Aquí tendríamos todo esto, sería aquí, bueno, por aquí me faltó este elemento, aquí me faltó lo siguiente, me faltó la resistencia y la reactancia de J4 y 4 ohm. Por lo tanto, ¿qué sucede? Aquí todo esto se me transforma en el nodo 1 y aquí tengo el nodo 2 y su respectivo nodo de referencia. Y aquí estaríamos las ecuaciones que llegarían a ser idénticas en la solución si está bien analizado con respecto al análisis anterior. ¿Ok? Y ahí está la transformación del circuito y hacer el análisis por nodos. Comentarios. Seguimos aquí al pie de la letra siguiendo la secuencia cronológica de el análisis de los circuitos. Pude haber visto primero nodos y luego mallas, ¿sí? Ok, pude haber visto primero transformaciones y luego mallas y luego nodos, pero el planteamiento no hay un orden secuencial con respecto a si es primero mallas y luego nodos. No hay discusión alguna. Ok.